Queridos estudiantes, hoy día vamos a trabajar problemas con números racionales. Estas situaciones problemáticas tienen cierto grado de dificultad siempre para todos los estudiantes, para todos nosotros. Voy a desarrollar esta situación problemática acá planteada usando dos estrategias. La estrategia gráfica, utilizando un gráfico, o también la siguiente estrategia, que es utilizando los datos de la situación problemática. Vamos a leer la situación problemática. Martín tenía cierta longitud de tela, de la cual su mamá cogió la mitad. Muy bien, si tenía cierta cantidad de tela, ese es el todo, y el todo se representa por la unidad. Entonces yo he dibujado acá un rectángulo que simboliza al total de la tela que en este caso me están hablando. De la cual, dice, de toda esta tela, la mamá cogió la mitad. Este dato es importante, entonces su mamá cogió la mitad. Voy entonces acá, en esta unidad, voy a dividirlo en dos partes. Entonces vamos acá a dividirlo, lo voy a dividir en forma horizontal, si ustedes quieren pueden hacerlo vertical, pero a mí me gusta más trabajar así, en forma horizontal. Vamos a dividirlo, vamos a suponer que acá está exactamente por la mitad. Listo. Entonces, esta parte lo voy a coger, es la mitad del todo y lo ha tomado la mamá. Muy bien. Y dice, y la mitad de lo que quedaba se lo llevó su hermano. La mitad de lo que quedaba. Entonces, ahí está claro que dice, entonces, de esta parte, porque esta parte es lo que queda. Entonces, de toda esta parte, que es la mitad del todo, su hermano se lleva la mitad. Entonces, lo vamos a dividir a esta parte, ya de otro color. Lo vamos a dividir por la mitad. Entonces acá, más o menos acá, es la mitad de esta parte. Entonces esta mitad se lo lleva su hermano. Ojo, esta es la mitad de esto, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, de lo que quedó, su papá cogió la mitad para hacer una bolsa para el pan. Entonces, de esto que queda, porque esta parte ya lo tomaron, su papá se llevó la mitad. Entonces yo lo voy a por acá. Acá está. Esta parte es para el papá. La mitad de lo que queda. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esta parte utiliza su papá para hacer la bolsa de pan. Luego su hermana tomó los 2/3 del resto. Este es el resto. Y la hermana tomó los 2/3. Acá les hago una aclaración. Siempre la unidad, chicos, es igual. Si yo lo quiero escribir en forma fraccionaria, va a ser igual a un numerador y denominador iguales. Es decir, si yo quiero dividir mi unidad en quintos, entonces la unidad completa será 5/5. 5/5 será igual a la unidad. Si yo quiero dividir mi unidad en cuartos, entonces la unidad en total será 4/4. Y así, de la misma manera, dependiendo del denominador, yo escribiré lo mismo en el numerador. Si acá me dicen que su hermana tomó los 2/3, entonces quiere del resto. Esta es la única parte que me está quedando. Entonces yo lo debo dividir, si me habla de 2/3, la unidad completa será 3/3. Numerador y denominador iguales. Entonces voy a dividir en 3 partes iguales. Acá no tengo una pizarra cuadriculada, que me ayudaría mucho más, pero voy a suponer acá que están divididos en partes iguales.
Muy bien, entonces acá está 1/3, 2/3 y 3/3, en 3 partes iguales. La hermana toma estas 2 partes. Acá están los 2/3, eso toma su hermana. Y dice que dándole a Martín 20 centímetros, esta parte de acá, que es lo que le quedó para Martín, tiene 20 centímetros de longitud. Si esta parte tiene 20 centímetros y todas estas 3 partes son iguales, entonces acá también tenemos 20, acá tenemos 20. Entonces, acá hay 60. Entonces, para el papá va a haber 60 centímetros. ¿Ven? Miren, 60 y acá hay 60. Entonces su hermano en total, ¿cuánto tendrá? Si acá hay 60 y 60, 120. Entonces su hermano tiene 120 centímetros. ¿Y cuánto tomó la mamá? La mamá, si se dan cuenta, toda esta parte será igual a esta parte en total. Si acá hay 60 y 60, 120 y 120 más, muy bien, acá hay 240 centímetros. Esta es la parte que tomó la mamá. Bien, entonces, acá yo ya puedo responder la primera pregunta, que es ¿qué longitud tenía la tela al principio? Acá hay 240 y acá hay 120 y 120 más, toda esta parte también es 240. Por lo tanto, en total hay 480 centímetros, como se ve en el gráfico. Total será entonces 480 centímetros. Y ya respondí la primera pregunta. ¿Qué longitud tenía la tela al principio? La tela tenía al principio 480 centímetros, es decir, casi 5 metros. Recuerden que 1 metro tiene 100 centímetros, por lo tanto ya faltaba 20 centímetros más y tenían 5 metros de tela. Acá también podría responder la siguiente pregunta. Entonces, la primera pregunta es ¿qué longitud tenía la tela al principio? Ya está, 480 centímetros. ¿Cuántos centímetros de tela utilizó el papá para hacer la bolsita? Nos damos cuenta que acá el papá utilizó 60 centímetros. Entonces, para la siguiente es 60. Puedo responder acá. Para el papá ¿cuánto tomó? Tomó 60 centímetros. Y la última pregunta era ¿cuánta tela utilizó la hermana? Entonces, esta es la hermana. Acá se nota claramente entonces que la hermana tomó, este es el hermano. Ven acá, este es el hermano. Entonces, esta era la hermana, porque decía que la hermana tomaba los 2/3, quedándole a Martín 20 centímetros. Este es para Martín. Y entonces su hermana, esta parte es la de la hermana. La hermana solamente toma 40 centímetros. Muy bien, esa es la manera gráfica, bastante sencilla, ¿verdad? Veamos ahora la siguiente estrategia, que es utilizando datos del problema. Utilizando datos del problema, yo me doy cuenta que acá yo no conozco la longitud total del problema. Entonces vamos a escribir acá longitud total. Lo voy a representar con una letra, que puede ser la letra X, la letra L de longitud. En este caso yo lo voy a representar con una X. Puede ser la L o cualquier otra letra. Tenemos entonces como primer dato la mamá. ¿Cuánto cogió la mamá? ¿Cuánto tomó la mamá? La mamá dice que tomó la mitad. Entonces ponemos acá mitad del total, mitad de X. Eso tomó la mamá. Si la mamá tomó mitad del total de X, entonces hay un resto, hay algo que quedó. Entonces, ¿cuánto quedó? Quedó la otra mitad.
Ahora, acá hay un detalle. Si tú quieres, por lógica nada más, puedes poner, tenías la unidad total, que es X, le vas a restar entonces la mitad de X. Entonces acá, tú sabes que acá en el denominador es como si tuvieras acá numerador y denominador 1. Estos son heterogéneas prácticamente, pero si tú quieres homogenizar, entonces vas a multiplicar acá por 2, tanto el denominador para que sean iguales como el numerador. Entonces te va a quedar 1 por 2, 2, y acá también 2, 2 medios de X. Por lo tanto, 2 menos 1, ahora ya son homogéneas, tienes un medio también. Entonces te queda la mitad. Sabemos eso por lógica, pero acá lo he desarrollado. Entonces, seguimos. Siguiente dato. De lo que quedaba se lo llevó su hermano la mitad. La mitad de lo que quedaba se lo llevó su hermano. Entonces hay otro personaje, el hermano. Y se llevó la mitad de. La palabra de va a significar por, que lo puedo representar con un punto o un paréntesis. La mitad de lo que quedaba, ¿cuánto es lo que quedaba? Un medio de X. Vamos a multiplicar y tenemos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, un cuarto. Esto es lo que utilizó, pero ¿cuánto me quedó? Si anteriormente yo tenía que me había quedado la mitad, ahora lo voy a restar un cuarto. Y ya sabemos que la mitad menos un cuarto va a ser un cuarto nuevamente. Entonces me va a quedar un cuarto de X. Si gusta lo desarrollan y le va a salir. Vamos al siguiente dato. De lo que quedó, su papá cogió la mitad para hacer una bolsa para el pan. Utilizó la tela para hacer una bolsita para el pan y no contaminar el medio ambiente con bolsas de plástico. Muy bien, entonces el papá cogió la mitad de lo que quedaba. ¿Y cuánto es lo que quedaba? Un cuarto. Multiplicamos nuevamente numerador por numerador y denominador por denominador y nos queda un octavo. Entonces de acá yo deduzco nuevamente que lo que quedó será también, vamos a restar si quieren, un cuarto menos un octavo y sabemos que será un octavo. Ahora si ustedes gustan lo desarrollan, un cuarto de X menos un octavo de X, para que se conviertan en el mismo denominador. Vamos a homogenizar, multiplicamos por 2 y al multiplicar por 2 el denominador se convierte en 8 y en el numerador se convierte en 2. Y 2 menos 1, 1, y tenemos nuevamente entonces un octavo. Esto es lo que está quedando. Seguimos. La hermana tomó los 2/3 del resto. 2/3 de resto. Es decir, de esto, de lo que le quedó. Quedaba un octavo. Entonces, 2/3 de un octavo de X. Vamos a multiplicar, o si quieres simplificamos. A ver, yo voy a multiplicar sin simplificar. 2 por 1, 2, 3 por 8, 24. X. El que gusta simplifica. Entonces, esto es lo que utilizó la hermana, pero yo quiero saber cuánto le quedó. Entonces, le quedó, ¿cuánto tenía antes? Un octavo. Pero ese un octavo lo voy a transformar en el denominador en 24. Entonces, debo multiplicar a este denominador por 3 para convertirlo en 24, así como está acá. 24 y arriba, si acá le he multiplicado por 3, recuerden, en el numerador también voy a multiplicarlo por 3. Entonces me va a quedar 3/24. 3/24 es una fracción equivalente a un octavo. Se la ha multiplicado 1 por 3, 3, 8 por 3, 24. Esto es lo mismo que estos, son equivalentes. Se le resta entonces
2/24 que ya utilizó la hermana. Y entonces X. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que le va a quedar 1/24 del total. Y ese 1/24, que es lo que está quedando, le corresponde a Martín. Después de que la hermana tomó los 2/3 del resto, le quedó a Martín 20 centímetros. Es decir, 1/24 de X es lo mismo que 20 centímetros. Así nos dice acá la situación problemática. Y esto es una ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Que X es igual, 24 pasa multiplicando 20, entonces tenemos que 20 por 24, X será igual a 480 centímetros. Y X es el total. Entonces ya encontramos el total. El total es igual a 480, que era la longitud de la tela al principio. Entonces ya está esa respuesta. ¿Y cómo responderíamos cuántos centímetros de tela utilizó el papá para hacer la bolsita? Lo único que tenemos que hacer es tomar esta parte. Entonces, para el papá, solamente vamos a multiplicar, cogiendo los datos que tenemos acá, 1/8 de X. ¿Pero quién es X? 480. Simplificamos octava y octava y es 60. Entonces el papá tiene 60 centímetros, que justamente es lo que nos salió en la gráfica. Y así de la misma manera encontramos cuánta tela utilizó la hermana. La hermana utilizó 2/24 del total, es decir, de 480. Si lo resuelven, les dejo para ustedes para que lo desarrollen. 2/24 por 480 les debe salir lo que le corresponde a la hermana, que es 40 centímetros. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero que les sea de utilidad. Como siempre, denme un like si es que les gustó el vídeo, y suscríbanse, compartan con sus amigos para que también ellos tengan una ayuda a estas situaciones problemáticas que se dan en muchos casos en la vida diaria.